Hola, buenas tardes y bienvenidos a su noticiero preferido. La campana de las 12. El día de hoy quisiera hacernos reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es lo que nos da a entender y cuál es su significado? Esto y más será contestado por la doctora Andrea, que es la invitada del día de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que nos pueda comenzar hablando un poco sobre su trabajo y qué es lo que hace dentro de él. Bueno, pues yo he podido realizar diversos estudios sobre la dignidad humana y, bueno, qué es la valoración del ser humano. Y, bueno, he logrado presenciar varios casos donde esta no se respeta y un grupo de personas o una persona son atacados o no se respetan sus derechos ni su dignidad. ¿Nos podría comentar de algún caso que haya presenciado en su carrera? Por supuesto. Aunque la inmigración en México es un caso muy grave, no es el único. Debajo de nuestro país también hay personas que están dispuestas a viajar para poder tener una calidad de vida mucho mejor de la que tienen en su país. En los países como Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala y Belice, las personas que emigran normalmente tienen como objetivo llegar a Estados Unidos, pero un porcentaje de estos prefiere quedarse en México. Lamentablemente, la patrulla fronteriza que tenemos en México no trata a los migrantes de forma respetuosa. Algunos migrantes que pasan por México tienen la mala fortuna de toparse con personas que tienen malas intenciones. Los migrantes sufren de extorsión por parte de las patrullas fronterizas. Si los migrantes se topan con bandas o grupos de narcotráfico, normalmente son víctimas de secuestros, son forzados para traficar drogas y en ocasiones hasta asesinan a los migrantes. Los derechos violados de los migrantes son los básicos, como el derecho a la vida, a la libertad, así como a la dignidad. En caso de que los migrantes sean de sexo femenino, los riesgos son mucho mayores, ya que se han dado a conocer casos en los que las migrantes son violadas tanto por los policías como por los narcotraficantes. A menudo las mujeres quedan embarazadas y posteriormente son usadas para tratos y negocios sucios. Los derechos de estas mujeres son violados, les quitan lo más sencillo para vivir, el derecho a la libertad y la dignidad, sin mencionar la parte moralmente incorrecta que es la de embarazar a las mujeres y usarlas como mercancía. Es bien sabido que la vida de los inmigrantes es muy difícil, incluso en el país a donde emigran. Los inmigrantes son muy vulnerables a abusos y amenazas como ser deportados con el fin de mantenerlos en silencio. Saket Soni, director ejecutivo de la Alianza Nacional para los Trabajadores Invitados de Estados Unidos y del Centro de Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleans, redactó un artículo en el que se pueden apreciar atentados en contra de la dignidad y los derechos humanos de los inmigrantes. Las autoridades estadounidenses acusaron a la franquicia de 7-Eleven por explotación brutal a trabajadores inmigrantes. Se descubrió que estos trabajadores llegan a trabajar más de 100 horas a la semana y por tan solo un pago de $3 por hora, y que eran obligados a vivir en casa de sus patrones, hecho al que se le da el nombre de Sistema Moderno de Plantaciones. En Pensilvania, los empleados de los McDonald's presentaron denuncias por explotación laboral. Reportaron trabajar en condiciones brutales. Igualmente fueron víctimas de robo, salarios y turnos de hasta 25 horas consecutivas sin pago de tiempo extra. Al parecer les obligaron a formar parte del sistema moderno de plantaciones, pues igualmente eran obligados a vivir en propiedades de su patrón, las cuales no cumplían con las condiciones adecuadas, y cuando intentaban dialogar con sus jefes eran amenazados con ser deportados. Otro caso de explotación laboral se dio en Walmart, Luisiana, por obligarlos a trabajar en coacción. Los obligaban a trabajar más rápido agrediéndolos físicamente con palas y al quejarse eran amenazados con agredir a su familia. Los 3 casos son ejemplos de atentados a la dignidad humana. No se están respetando los derechos de las personas dentro de la ciudad que los recibe. Están siendo agredidos físicamente y el ser intimidados representa una práctica en contra de su dignidad, pues el agresor intenta mostrarse como un ser superior, mientras que ambos tienen el mismo valor como humanos. Igualmente, al no recibir un salario digno, se está representando una violación a sus derechos, pues no pueden llegar a obtener una vida digna a partir de él. Quisiera agregar que gracias al Coneval en el 2013 se obtuvieron datos de que en México se vive una lamentable diferencia de clases sociales. La condición económica para el 80% de los mexicanos es deplorable, mismo que es resultado de la violación a su dignidad, a sus derechos y a la falta de ética de los líderes del gobierno que manejan nuestra política fiscal. De hecho, el pasado 17 de enero del 2014, un video sobre la realidad de los inmigrantes fue expuesto por las redes sociales.
Un policía estadounidense agredía brutalmente a un inmigrante mexicano que intentaba cruzar la frontera de California para llegar a los Estados Unidos y realizar el sueño americano. Este evento atenta contra sus derechos desde el simple hecho de la causa. El no tener los recursos necesarios para llevar una vida digna implica que no fue apoyado por el gobierno para salir de su condición y el no llevar una buena calidad de vida desde sus inicios, como el hogar, alimento, salud, etc. Atenta contra sus derechos. Más tarde, el hecho de que el personaje estadounidense lo agreda físicamente implica, aparte de una falta de ética y moral, una violación a su dignidad como persona. Según el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, todos los inmigrantes tienen el derecho a un trato digno y respetuoso de parte de las autoridades. En caso de que esos derechos sean violados, existen procedimientos y consejos para que los inmigrantes puedan recibir un trato justo. A pesar de encontrarse en un país extranjero de manera ilegal, se encuentran bajo la protección de los derechos humanos, y según la ONU, un trabajador migrante puede y debe contar con protección del gobierno en el que reside sin importar su etnia, raza, sexo o preferencia sexual. Con este tema yo quisiera concluir que los derechos humanos fueron pensados y hechos con el fin de la protección, preservación y mejora de la vida humana. La discriminación a los migrantes no está situada en una sola zona del mundo. La discriminación y el clasismo está presente en cada rincón de este mundo. Al igual, quisiera darle las gracias a la doctora por habernos acompañado y compartido información tan valiosa para el programa. Gracias por la invitación.